Pueden pasar. ¿Mm? Amén. Mientras tanto, nosotros... ya. Sí. Toca ahora. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos también a los que se unen a nosotros a través de las redes sociales, a los que nos visitan de lejos, a los que llegan por primera vez. Amén. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Rey amado, por este día, por tu presencia, mi Dios amado, porque podemos adorarte y bendecirte, porque podemos adorarte con nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, límpianos, mi Dios amado, y quita de nuestra mente, mi Dios amado, todo tipo de preocupación en esta hora, Señor. Todo tipo de ansiedad, mi Dios amado, todo aquello que obstruya nuestra comunión, mi Dios amado. Porque hemos venido a este lugar, mi Dios, a escuchar tu voz. Y queremos, mi Dios amado, escuchar tu palabra en esta hora. Que no hayan obstáculos, mi Dios amado, para que en esta hora podamos adorarte y bendecirte. Sentarnos, mi Dios amado, como aquella mujer en tu presencia, aquella que escogió la mejor parte, mi Dios amado. Queremos hoy recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan, mi Rey. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Bueno, hermanos, qué bueno tenerlos aquí. La semana pasada no fui yo el que trajo la palabra, pero ¿cuántos se gozaron? Amén. No parece, no lo escuché mucho gozo que digamos en ese amén. ¿Qué pasó la llave? Amén. ¿Cuántos se gozaron entonces la semana pasada? Amén. Qué bueno. Así parezca que están despiertos. Ya son las 12 del día ya. Amén. Bueno, vamos conmigo por favor a un salmo que nosotros lo hemos cantado un montón de veces, que lo hemos escuchado seguramente un montón de veces, pero me parece que muchos de nosotros no entendemos lo que está pasando cuando se escribe este salmo, o lo que ha pasado en base a lo cual se escribe este salmo, mejor dicho. Salmo número 3 en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Para aquellos que no están muy ubicados en el texto bíblico. Y en mi Biblia usted sabe de que esta división de versículos y de capítulos y demás no existe originalmente en la Biblia. Tampoco existen muchos de estos títulos que aparecen en nuestras Biblias hoy. Por eso es que varían y en una Biblia se llaman una cosa y en otras otra. En el mío lleva el nombre de Sálvame, Dios mío. En el suyo, ¿qué dice? Mire usted, qué nombrecito. ¿Verdad? Es la mía la que está mal. Ok, está bien. Vamos a leer el Salmo 3 completo. Son solamente 8 versículos, así que no va a haber mucho, no se me queje, ¿vale? Y dice así, Salmo 3, desde el 1 hasta el 8, dice, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Ok. Bien rapidito le explico a modo de introducción un salmo, 8 versículos, que obviamente usted leyó conmigo ahora y ya sabe más o menos de qué se trata, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar un poco en algunos de los detalles.
Pero este salmo, no sé si se dio cuenta de que hay 3 veces aparece la palabra Selah. Ok, ¿usted sabe lo que es Selah? Es una pausa, ¿vale? Acuérdese que los salmos son himnos, es música, son cánticos que estaban escritos para que se cantaran en el servicio a Dios, ¿vale? Entonces, este salmo estos 8 versículos están divididos en 3 partes, divididos justo cuando aparece la palabra Selah. La primera parte son los 2 primeros versículos, luego aparece la palabra Selah. Es una pausa donde el cantante deja de cantar, solamente se escucharía las notas musicales, ¿verdad? Los instrumentos. Luego vuelve a cantar hasta que aparece otro Selah y otra vez el cantante hace una pausa y luego aparece después la tercera parte, ¿verdad? Después de que se ha escuchado un interludio ahí musical, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, este salmo está dividido entonces en 3 partes. Justo donde aparecen las palabras Selah, ahí hay una división. La primera parte es el problema. La segunda es la respuesta del cantante o en este caso del escritor David. Y la tercera es la respuesta de Dios. ¿Se lo llevó? Así de sencillo. La primera parte describe el problema. Segundo, lo que hace el escritor. Y tercero, la respuesta de Dios. Fácil de entender, ¿verdad? Así de sencillo. Vamos al problema entonces. El problema, versículos 1 y 2, dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. ¿Cuál es el problema? Hoy va a participar conmigo. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Sus adversarios. Sus adversarios son muchos, ¿verdad? Pero no es que sean muchos, no es que él tenga adversarios. Escúcheme, a esta altura David está acostumbrado a los adversarios. David es un hombre curtido en batalla, experimentado en resolver problemas, en enfrentarse a enemigos, empezando desde pequeño, cuando era el pastor de las ovejas de su padre y que tenía que enfrentarse al oso, al león, al lobo que venía por sus ovejas y él tenía que, a pesar de su corta edad, defenderlas. De ahí luego se metió en 20 problemas cuando lo ungieron como próximo rey de Israel, porque se buscó enemigos sin él buscarlos realmente, ¿verdad? A partir de ahí, toda su vida fue una constante lucha. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo inusual que lleva a David a escribir este salmo? Lo inusual es, en primer lugar, que en este momento de su vida no es que tenga enemigos, es que sus enemigos se han multiplicado. Una cosa es tener 2 enemigos y otra cosa es tener 2 enemigos multiplicados por 10,000, ¿verdad? Porque esos 2,000 se te convierten en muchos miles y entonces ya no es un pequeño problema. 2 enemigos tú los puedes más o menos resistir. Pero hay un detalle más que este salmo no lo dice, nosotros ahora lo sabemos porque tenemos el facit y handen, como diríamos los suecos, ¿verdad? Sabemos la historia detrás del salmo a estas alturas. Y es un problema mucho más serio de lo que usted se puede imaginar. Porque una cosa es cuando uno tiene enemigos en el mundo y se levanta gente contra usted en su centro de trabajo, o hay algún vecino, ahora se les ha empezado a llamar Karens, ¿verdad? Que se levantan contra uno. Ese tipo de vecinos ha existido siempre, ¿ah? No, eso no es un fenómeno nuevo. Son más notorios gracias a las redes sociales, pero siempre han habido enemigos así en tu misma cuadra, en tu mismo vecindario. Siempre han habido gente pesada en todas partes, gente envidiosa que se levanta contra ti porque quiere tu puesto, porque quiere la prosperidad que tú tienes o porque le caíste mal simplemente porque no soporta tu estilo de vida. Y de ahí para adelante siempre hay enemigos de toda clase donde quiera que tú vayas.
Pero aquí hay un grave problema, hermanos, que se esconde detrás de las palabras del salmista cuando describe el problema. Él se queda corto describiendo el problema. Porque los enemigos de los que él está hablando aquí son los de su propia casa. Una cosa es tener problemas y bronca con el mundo, pero qué bueno es cuando la bronca viene de afuera, cuando los enemigos están afuera, pero tú llegas a casa y hay paz, y hay tranquilidad, y hay armonía en tu hogar, y tu hogar se convierte como en una especie de oasis donde tú vienes a descansar, donde tú vienes a recargar las baterías, donde tú vienes a reponerte y encuentras a alguien que te puede ayudar inclusive a llevar tus cargas, a orar contigo. O alguien que por lo menos te escuche y te comprende y siente esa empatía, ¿verdad? Y aunque no pueda hacer mucho por ti, simplemente tener a alguien sobre quien descargar tus cargas es simplemente ya de por sí una bendición. Pero qué feo es cuando tenemos bronca afuera y después llegamos a casa y tenemos más bronca todavía adentro. Y adentro no encontramos ese oasis, esa paz, esa armonía que debería reinar en el hogar. Y adentro no encontramos esa empatía y adentro lo que encontramos es más problemas quizás. Y de repente resulta que ya no tenemos dónde descansar, ya no tenemos reposo, ya no tenemos paz, ni afuera ni adentro. Eso es lo que le está pasando aquí al salmista. El salmista aquí es David. Y usted sabe lo que le está pasando a David. Su propio hijo se ha levantado en contra de él. Porque este salmo está escrito en base a lo que le ocurrió a David con su hijo Absalón. Y para aquellos que no han leído la historia del Antiguo Testamento y que no saben quién es Absalón, les cuento muy rapidito. El rey David tuvo varias mujeres, esposas y concubinas y demás, y entre todas ellas tuvo como cerca de 20 hijos. ¿Ok? El hijo mayor, Amnón, es que, mire, de este aspecto del rey David se habla muy poco. A veces cuando hablamos del rey David hablamos de sus grandes batallas y de sus grandes logros o de sus grandes pecados. Pero poco se habla de este aspecto, el aspecto familiar del rey David. Y de los problemas que él enfrentó dentro de su propio hogar, dentro de su propia casa. David fue un hombre que quizás no supo lidiar con todos los problemas que tenía en su casa. Y mire lo que estaba sucediendo en su casa. Cuando sus hijos empiezan a crecer, David era un hombre hermoso. La Biblia lo describe como un hombre hermoso. Hágase una idea de lo que usted tiene en su mente como un hombre hermoso. Ese es David, ¿ya? Las mujeres estarán pensando en su cónyuge, me imagino, ¿no? No estarán pensando en Brad Pitt ni nadie por el estilo, ¿eh? Allá Brad Pitt está un poco viejo allá también. Ya le empezaron a salir las arrugas, así que ya no están, ¿verdad? Bueno, quien quiera que esté de moda en el día de hoy. Bueno, este es el asunto. David era un hombre hermoso y encima rey no se iba a casar con mujeres menos hermosas. Se casó con mujeres hermosas. Y un hombre hermoso, casado con una mujer hermosa, tiene hijos hermosos. Sus hijos eran hermosos. Y cuenta la historia que al pasar el tiempo, su hijo mayor, Amnón, se enamora de una de sus hermanas. Hermana del mismo padre, no de la misma madre. Acuérdese que David tuvo varias mujeres. Tamar era quien, ¿ya? Y se obsesiona tanto con ella que la empieza a perseguir. Y ella que no, y él que sí. Y ella que no, y él que sí. Para hacerles la historia corta, escúcheme, esto es algo admirable de parte de Dios. Dios es admirable, verdaderamente.
Pero le voy a decir una cosa cuando usted lea la Biblia. Dios no se anda con tapujos. Dios no tiene tabús. Dios no tiene temas que no pueda tratar. Él trata el tema de la miseria del hombre llamando las cosas por su nombre. No le huye, no lo esconde. Él dice las cosas como son. Amnón termina violándose a su hermana. Y David no hizo nada. Aquí es donde David comete su error. Porque por amor a su hijo, no lleva a cabo lo que dice la ley de Dios. La ley de Dios mandaba matar a ese hombre. Una de dos, le dice, o te casas con ella, o eso es lo que dice la ley de Moisés. Ahora que la deshonraste, o la honras casándote, le devuelves la honra casándote, o piedras contigo. Apague su teléfono, porque esto está mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa a continuación? David no puede llevar a cabo la ley de Moisés porque se trata de su hijo. Los hijos a veces son la debilidad de sus padres. David no hace nada al respecto y Absalón, su tercer hijo, que es hijo de la misma madre y del mismo padre, obviamente, que la muchacha, decide vengarse y lleva a cabo su venganza. No voy a entrar en los detalles, búsquenlo en la Biblia, pero él termina matando a Amnón, a su hermano. David entonces persigue a Absalón, o lo destierra, mejor dicho, no queriendo hacer nada al respecto. Y la Biblia dice de Absalón que también era un hombre hermoso. Cuando la Biblia se desplaya hablando de Absalón, diciendo era un hombre hermoso, una melena, un cabello largo que tenía, una hermosura el hombre ese, ¿ya? Entonces, Absalón, además de eso, deja crecer en su corazón esa semilla de rencor que a veces dejamos crecer. Y lo primero que hace es vengar a su hermana, mata a su hermano, Amnón, y sale huyendo. David lo destierra, en otras palabras, sí, él se va por 2 años lejos, hasta que uno de los generales de David habla con David y le dice, mira, ya está bueno, ya han pasado 2 años, la cosa ya se ha calmado, deja que vuelva tu hijo. Y David, la debilidad de David eran sus hijos. Deja que Absalón regrese. Pero la cosa no se había calmado, porque el tiempo no acaba con todas las heridas. El tiempo, esas frases humanas que nosotros a veces nos agarramos, ¿verdad? Que no sabemos a veces lo que estamos hablando. El tiempo realmente no cierra todas las heridas. Eso es mentira, ¿ya? Las heridas las cierra el perdón. Pero cuando no hay perdón y arrepentimiento, no se cierran las heridas. El tiempo no sana todas las heridas. Absalón regresó y seguía con un corazón rebelde en contra de su padre, por no haber hecho nada para vengar a su hija, a su hermana. ¿Y qué hizo? Empezó a dividir al pueblo en contra de David. El rey era el que administraba la justicia en los tiempos de David. Y cuando la gente venía a buscar justicia, cuando tenían disputas entre vecinos, entre parientes, entre familiares y demás, de la índole que sea, iban al rey y el rey se sentaba y hacía justicia. Y usted sabe que cuando hay un juicio, siempre hay alguien que sale contento y siempre hay uno que sale descontento. ¿No es verdad? El que se sale con las suyas sale contento. El que no se sale con las suyas sale maldiciendo rayos y centellas, ¿verdad? Sale echando rayos y centellas de ese juicio. Y Absalón dice que se ponía fuera de las puertas del rey y a todo el que veía saliendo descontento, a ese se le pegaba. Mira, ¿cómo es posible que el rey te haya hecho esto? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Mira, si yo fuese el rey, yo te hubiese dado la razón, porque claramente tú tienes la razón. Para que vea cómo un pequeño descontento puede provocar grandes cosas, Absalón terminó dividiendo el reino de David en 2.
y llevando un problema que era un asunto familiar que no fue tratado y que no fue sanado, lo convirtió en un problema de la nación entera. Hasta que por fin, haciendo la historia un poco corta, Absalón termina levantándose en contra de David para quitarle su trono. De hecho, se llega a coronar. Y de ahí para adelante, ¿qué no hace? No puedo entrar en todos los detalles. Pero David nos cuenta la historia que no quiso enfrentarse militarmente hablando contra Absalón, sino que sale huyendo. Él abandona la ciudad de Jerusalén. Sale de Jerusalén y en un principio él no quería enfrentarse militarmente a Absalón, su hijo. Esto es lo que está pasando detrás de este salmo. David está recordando este episodio en su vida y está escribiendo al respecto. Por eso dice que muchos son los que se levantan contra mí. Y muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él delante de Jehová. Porque a esa hora, cuando se levantan Absalón contra David, y David sale huyendo, la gente que le gusta, que siempre existe en todas partes, en todas las sociedades, en todos los tiempos y en todos los lugares, hay gente que le gusta hacer leña del árbol caído, ¿verdad? De aquel que está pasando por tribulaciones y de aquel que está en problemas. Entonces no faltaba el que salía a maldecir a David y a decirle, esto te pasa por tramposo, por impostor, por robarte el trono, porque el trono era, acuérdense que el trono primero era de otra casa, ¿se acuerdan la casa de Saúl? Bueno, y los hijos y los nietos y los parientes de Saúl que quedaban con vida, no faltó el que salió a decirle, tú eres un impostor, por eso Dios te está echando del trono ahora, ¿verdad? Tú eres un sinvergüenza y empezaban, de ahí para adelante empezaban a decirle un sinfín de cosas a David que estaba por el mal momento que estaba pasando. Empezaban a maldecirlo y empezaron a burlarse de él y empezaron entonces a aprovecharse de esta situación para mostrar su descontento con la vida. Eso es lo que hay detrás de estos primeros dos versículos. ¿Verdad que se quedó corto David escribiendo el problema, verdad? Se quedó muy corto David. Pero sí acierta en que son muchos sus enemigos, en este momento de su vida se han multiplicado y no solamente se han multiplicado, mira lo que dicen de él, ni Dios lo va a salvar, ni Dios lo puede perdonar, no hay salvación para él, no hay perdón de Dios. Tenemos una frase que dice así, ¿no? Eso que me han hecho no tiene perdón de Dios. Usted no conoce el corazón de Dios. Usted no conoce el corazón de Dios. Hay una sola cosa que Jesucristo dijo que es imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Vale? Después de eso, no hay nada que Dios no perdone. Ahora mire usted lo que pasa a continuación. Porque qué interesante que los primeros dos versículos entonces están tratando, aunque se queden cortos, están tratando de describir el problema. Pero ahora hay una pausa musical. Hay una pausa en la que el autor, el escritor o el cantante que interpreta la canción se calla. Porque ahora viene lo que hace David al respecto. David, ya les dije que no tomó las armas. David no quiso luchar, enfrentarse militarmente hablando en contra de su hijo. Él lo dejó, él se fue de la ciudad, él abandonó la ciudad de Jerusalén. Él se fue por tarde de no enfrentarse con sus hijos, con su propio hijo. David, ¿dónde encuentra refugio? Mire lo que hace David. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Ve que llegó Selah, esta es la segunda división. La segunda parte describe la respuesta entonces
de David ante el problema y la tribulación, ¿qué hace David? Hace dos cosas. Lo primero que hace David es recordar quién es Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabe qué es lo que está haciendo David? David se está dando ánimo a sí mismo. ¿Sabe cómo se está dando ánimo? Recordando quién es Dios. Él sabe, a estas alturas, David es un hombre curtido, ha participado en 20 batallas, ha sido perseguido más de la mitad de su vida, ha luchado contra los filisteos y los de adentro y los de afuera, contra los de arriba y contra los de abajo, las ha pasado todas. Ya les dije, empezó cuando era solamente un pastor y tenía que luchar contra el lobo, contra el oso, el león, todo el que quería arrebatarle una ovejita. Él con su corta edad tenía que salir a pelear. Y de ahí para adelante usted sabe que lo que lo saltó a la fama fue el gigante, ¿verdad? ¿Verdad? Y de ahí para adelante dice que fue, toda su vida fue una guerra detrás de otra. Toda su vida fue una guerra detrás de otra. Este es un hombre curtido por la guerra. Este es un hombre que está acostumbrado a la batalla. Ha participado ha estado en miles de situaciones difíciles. ¿Se acuerda cuando en más de una ocasión él estuvo en una cueva donde sus propios enemigos, el rey Saúl, entraba y se acostaba a dormir en la misma cueva donde estaba David? Y todo ese tiempo le enseñó a David a confiar en Dios, a esperar en Dios. A estas alturas de su vida, David ya sabía que su corona no dependía de los hombres, no dependía de su propio esfuerzo. David a estas alturas sabía, mira, si el león no pudo conmigo, si el oso no pudo conmigo, si Saúl no pudo conmigo, si los filisteos no pudieron conmigo, la única forma en que Absalón me puede ganar es si Dios se voltea contra mí. Es si Dios no estuviese conmigo, pero yo sé quién es mi Dios. Mi Dios es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Él ha sido mi esperanza desde mi juventud, dice en otro salmo. Desde que yo era un niño en la casa de mi padre, Él ha sido mi esperanza. Él ha sido el que me hace dormir confiado, el que me hace levantarme en paz. Por lo tanto, ¿qué hace David? Se va a orar. Busca un momento de tranquilidad en la presencia de Dios. Por eso dice en el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué es lo que hace David? Él se va a la presencia de Dios a buscar la solución a sus problemas. Porque otra vez, a estas alturas, él sabe que su vida, su reino, todo lo que él tiene, su riqueza, su prosperidad, todo lo que él tiene, depende no del hombre, sino de Dios. Y él sabe quién es Dios. Él ha estado antes en la presencia de Dios. Dios me ha librado antes. Y ese Dios que me ha librado de antes, me puede librar hoy también. Hay un salmo más que cantamos nosotros aquí muy seguido, ese Salmo 84. Y el salmo habla, hay salmos que hablan del hombre, ¿se acuerda? Es de este hombre que puede convertir el desierto en una bendición. ¿Y sabe cuál es el truco de ese hombre? La presencia de Dios. Ir a orar en la presencia de Dios. Porque describe el salmo al hombre, a este hombre, como alguien que sabe correr a Dios a levantar sus fuerzas. Este es el escenario entonces. Absalón se ha levantado ha dividido el reino, se ha levantado contra David y lo está persiguiendo. ¿Y David qué hace? Recuerda quién es Dios y va a orar a su presencia. Él se acuerda, versículo 3, que Dios es su escudo, que Dios ha sido su escudo. Saben que nosotros tenemos un escudo también, ¿no es cierto? Antes, en la época de David, se usaban, aquí se está hablando de un conflicto armado, por si acaso.
Absalón se levantó con un ejército. Absalón se hizo su ejército, lleno de gente, inconforme, gente con esa gente, ¿ya? Entonces, en aquel entonces, las guerras se peleaban con lanzas, con flechas, con dardos. Nosotros también tenemos dardos en nuestras vidas. Y también tenemos enemigos que se levantan contra nosotros, ¿sabe? Efesios 6, 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, espérese, todos los dardos de fuego del maligno, con que podáis apagar todos los dardos. No son unos cuantos, ¿verdad? No son algunos. Esas son las defensas aéreas humanas que pierden, que tapan algunos misiles. Dios los tapa todos. Cuando Dios es tu escudo, no hay uno que llegue a ti. El pueblo de Dios siempre ha tenido un enemigo. Y ese enemigo a veces puede llegar a usar inclusive la gente más cercana a uno para levantarse, para perturbarte en tu caminar. Yo quiero decirte una cosa que he dicho hace rato que no digo, y esto se lo copié a otro pastor que ya falleció y está con el Señor. Él dijo lo siguiente, mire, Satanás, no se equivoque, Satanás tiene dos propósitos en este mundo, aparte de recibir con respecto a los cristianos. La primera es que usted no se convierta en cristiano, que usted no acepte a Cristo como Señor y Salvador. Ese es su propósito, ese es su plan A, ¿ya? Ese es el plan A. Evitar que la gente conozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Su plan B es cuando el plan A fracasa. Cuando usted ya conoce a Cristo, lo ha aceptado como Señor y Salvador, entonces Él pone en acción su plan B. Y su plan B, ¿sabe cuál es? Evitar que usted tenga o que usted pueda vivir una vida cristiana efectiva. Que, en otras palabras, evitar que usted sea un cristiano 100% comprometido a Dios. Lo va a entretener con el mundo, lo va a mantener frío o tibio. Una de dos. O frío o tibio, pero que no llegues a caliente. Porque el cristiano caliente le da mucho dolor de cabeza. ¿Verdad? Pero ese es el propósito de Satanás. Que no conozcas a Jesús. Pero si ya lo aceptaste como Salvador, entonces que no seas un verdadero cristiano comprometido, ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Y Dios sabe que hay muchos cristianos en esa situación. Ahora bien, para los que estamos, para los que son ardientes, para los que llegan a comprometerse con Dios y de verdad viven el cristianismo y de verdad se han ido con todas por Cristo Jesús, negándose a sí mismo y viviendo el Evangelio en lo mejor de sus posibilidades, a los que de verdad se están comprometidos, hay muchos dardos que yo quiero que entiendan una cosa, hay muchas estrategias que nuestro enemigo usa para que nosotros no vivamos el Evangelio al 100%, para que nosotros no vivamos el verdadero Evangelio lleno de poder en la presencia de Dios. Y una de esas tácticas son esos dardos, ¿verdad?, que usa el enemigo, que vienen a veces en forma de pensamientos, o que vienen a veces en forma de sentimientos, ¿verdad?, de iras que se levantan dentro de nosotros, de contiendas que se levantan dentro de nosotros, ¿verdad? A veces empiezan como una semillita pequeña que me miró mal. ¿Por qué me dijo lo que me dijo? ¿Verdad? ¿Por qué el pastor habló de eso? ¿Será que alguien le fue a chismear al pastor de mi problema? ¿Verdad? Sí, porque siempre estas excusas se repiten. No crea que estoy hablando de esta iglesia. No estoy hablando de esta iglesia. Son las cosas que pasan en otras iglesias, en otras congregaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué justo hoy tenían que hablar de eso? ¿Por qué justamente me miraron así? ¿O por qué?
Y a veces dejamos que esa pequeña semillita, ¿verdad? Esos sentimientos se levanten y se transformen en todo un odio dentro de nuestro corazón. Y se levantan contiendas dentro de nuestro corazón. Y tenemos luchas hermanos contra hermanos. Y tenemos luchas congregación contra congregación. Y tenemos lucha con el pastor y con el santo y con el... no este santo. No, otro santo. Y tenemos luchas, hermanos, entre nosotros, y todo comenzó por un enojo simplemente que dejamos sin tratarlo. Así comenzó el problema de Absalón. Un problema que no se trató y que mire cuánto llegó a crecer. El enemigo va a tratar con este tipo de dardo, hermanos, todo el tiempo. Haga Dios su escudo. Haga de Dios su escudo. Que Él sea el que lo proteja, que su defensa no dependa de usted, porque usted no va a poder defenderse contra ese enemigo por sí solo. Deje que la palabra de Dios lo limpie de toda ira, lo limpie de todo tipo de amargura, lo limpie de todo tipo de falta de perdón. Escuche, la Biblia nos enseña a que pensemos, a que tengamos pensamientos puros y positivos, que no nos dejemos gobernar por pensamientos de envidia, de vanagloria, de orgullo, de tantas otras cosas que enferman nuestra alma, hermanos, y que a la larga no nos dejan vivir una vida cristiana correcta, recta delante de Dios. ¿Quién sabe, hermanos, si usted no esté cargando una ira desde cuándo? Desde hace años para acá. Y usted está orando y está esperando en la presencia de Dios y buscando a Dios y no hay respuesta porque no ha habido perdón todavía. Y sabes que Dios dice que si tú no perdonas, Él tampoco te va a perdonar. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú no perdonas, no tienes comunión con Dios. Porque estás envueltos en tus propios delitos y pecados. Porque no has recibido el perdón de Dios, porque tú mismo no perdonas. La Biblia nos dice, esposos y esposas, que aprendamos a vivir sabiamente entre nosotros, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Deje que Dios y su palabra sean los que guíen su vida. Y deje afuera todo lo que estorbe su comunión con Dios, hermanos. Que Dios sea verdaderamente el Dios de su vida. Y que su relación con Él, su comunión con Él sea genuina. No solamente de palabra, hermanos. Y cuando llegue el día malo, porque de hecho va a llegar un día malo, usted va a poder correr a su presencia. Y en Él va a encontrar la paz y el descanso que usted necesita. El Señor también es nuestro sustentador. Esto es lo siguiente que recuerda en los versículos 4 y 5 David. El Señor es mi sustentador. David está clamando a Dios en medio de su huida, está clamando a Dios porque uno no se prepara para huir, ¿verdad? Cuando uno huye de súbito, se le quedó la bolsa de los alimentos en el castillo, en el palacio, y tuvo que salir con lo que tenía puesto. Ni a sus mujeres trajo consigo. Fue rápido la huida. Hay muchas invitaciones en la Biblia para que oremos, hermanos, y para que hagamos a Dios nuestro auxilio en medio de la tormenta, el que nos rescata y nos pone de vuelta en nuestro caminar, hermanos. Uno de ellos, uno de mis favoritos, está en Juan capítulo 15, versículo 7. Si usted necesita un versículo para orar con fe, es este. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran, todo lo que queráis, y no se les va a dar.
¿verdad? Dice, y os será hecho, mejor dicho, para mantenernos bíblicos, ¿verdad? Dice, y os será hecho. Y como este hay otros más que nos hablan de las condiciones, rapidito, acá lo que se dice, este versículo, es que si tú estás en Cristo Jesús, vas a poder pedir y lo que tú pidas se te hará. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú estás en la voluntad de Dios, si la palabra de Dios mora en ti y tú estás en Cristo Jesús, tú vas a poder pedir y Dios te va a escuchar y Dios te va a dar las peticiones de tu corazón. Salmo 34 dice que tú encomiendes a Jehová tu camino, que tú aprendas a deleitarte en Él y que luego confíes en Él que Él va a hacer. Él va a hacer lo que tenga que hacer, pero no te va a dejar caído el Señor. Dios está aquí para levantarte en medio de la aflicción. David tenía tal grado de paz que dice que pudo descansar, que pudo acostarse tranquilo. Y qué bueno que el mundo, mire, qué paz debe haber tenido en su corazón cuando todo su mundo se estaba derrumbando y aún así él dice que se acostó y durmió en paz. Y se levantó descansado. O usted tiene un sueño muy profundo como el del Señor en medio de la tormenta, o usted tiene mucha paz en su corazón, sabiendo de que Dios está con usted. Este es el caso de David. David sabía en quién había confiado. David sabía que Dios estaba con él. Había orado, había puesto sus problemas en las manos de Dios y estaba confiando en que Dios iba a ser su escudo. Dios iba a ser su auxilio y Dios iba a ser su fuerza. Versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esto viene después del 5, que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Se me olvidó decirle algo. Vio que al final del versículo 4 hay un Selah. Pónmelo ahí para que lo vean. Entonces en el versículo 3 y 4, David se acuerda de quién es Dios y ora. Resultado, versículo 5, me acosté a dormir y descansé en paz. Con el versículo 4 es el clamor, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Versículo 6, no temeré a 10 millares de gente. ¿Para qué temer si ya oré? Es la palabra. Si ya oré, si ya le dejé este asunto a Dios y ya sé que está en las manos de Dios, pues ¿para qué temer? ¿Para qué perder el sueño? Mejor me voy a dormir y a descansar porque en definitiva esto está bajo control. Porque Dios es el que está en control. Ya le llevé mis asuntos a Dios. Él es mi fortaleza. Él me va a dar la fuerza que necesite. Él me va a dar el auxilio que necesite. Él va a venir a mi encuentro y me va a rescatar. Por eso es que cuando entendemos el amor de Dios, hermanos, dice la Biblia en Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor no es el amor humano, desde luego, porque el amor humano no es perfecto desde que Adán pecó. ¿Vale? El perfecto amor es el amor de Dios. Es conocer el amor de Dios. Cuando usted conoce el amor de Dios, entonces no hay temor. Porque en el perfecto amor no hay rechazo. En el perfecto amor no hay abandono. Dios no te va a abandonar porque su amor es perfecto para contigo. Y además, versículos 7 y 8, llegamos al final del Salmo. Y el Salmo nos recuerda que de Jehová es la salvación. Ahora, a estas alturas ya usted sabe, o debiera haber sabido, de que David por fin retoma su trono. Al final, después de todos los van y los vienes, Absalón termina muerto, condenado por su belleza. Sí, porque lo que destaca la Biblia es su melena, y la melena vino a ser su perdición. Para aquellos que no saben, fue su melena la que se enreda en las ramas aquellas del árbol.
¿verdad? Tenía melena de león. Se le enreda en el árbol y entonces es traspasado por las flechas de Joab. Es traspasado, es matado por Joab. El mismo que había intercedido por él para que lo trajeran de vuelta. Qué vueltas da la vida, ¿no? Pero bueno, David al final recapacita y se da cuenta que Dios ha sido su salvación. Aquel que comenzaron diciendo no hay para él salvación en Dios, termina diciendo sí hubo salvación para mí en Dios. Aunque mis enemigos se levantaron y dijeron que ni Dios me iba a perdonar, que ni Dios me iba a salvar de esta, que ni el médico chino me iba a sacar de esta, pues quiero que sepan que ese Dios que decían que no me podía perdonar, ese Dios me perdonó, ese Dios me restauró, ese Dios me perdonó y me restauró a mi lugar, ese Dios me salvó. Él es la salvación del pueblo suyo, Él es la salvación de todos los que en Él confían. Este es nuestro Dios, hermanos. La Biblia dice, Romanos, y con esto voy a terminar, 5, 6 al 9, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, y escuche esto, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay salvación en Cristo Jesús para su pueblo. No importa, amén, no importa el rollo en el que te hayas metido. No importa, escúchenme, yo no estoy justificando a David, porque esto al final fue un problema que él pudo haber resuelto desde temprano, pero por no involucrarse, por no enfrentar el problema, por no coger, como decimos por ahí, el toro por las astas desde el principio, el problema de una cosita así se fue creciendo y se hizo un problema de Estado. Comenzó por un pequeño problema familiar. Yo no estoy diciendo que David no tuvo culpa o no pudo haber impedido, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que sea cual sea el problema en el que nos hayamos metido, sea de quien sea la culpa, Dios nos puede sacar. Dios puede convertirse en nuestro Salvador. Mucho tiempo atrás, David había experimentado esto. Y se sienta luego a escribir un salmo recordando esta hazaña de Dios, porque al final no fue ni siquiera David, fue Dios el que lo rescató. Y es bueno que nosotros aprendamos a reconocer de quién viene nuestra salvación. Nuestra salvación no viene de nuestra astucia, nuestra salvación no viene de nuestras habilidades, de nuestros amigos o enemigos. La salvación viene de Jehová. Dios es nuestro escudo, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación. Por lo tanto, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, delante de ti estamos, mi Dios amado, agradecidos en primer lugar por tu salvación, mi Dios amado. Porque hoy como pueblo tuyo, como hijos tuyos, podemos reconocer que eres tú el que nos has traído hasta aquí. Y en todos los rollos en los que nos hemos metido, y en todos los problemas en los que nos hemos metido, hasta aquí tú nos has rescatado, Señor amado. Por eso podemos confiar en ti, por eso en ti reposa nuestra alma, porque sabemos en quién hemos confiado. Y el Dios que fue mi salvación ayer es mi salvación hoy y será mi salvación mañana, Señor. En ti estamos esperando, en ti estamos confiando. Tú has sido nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú has sido el Dios de mi juventud, el Dios de mi ayer. Por tu fidelidad y por tu mano poderosa que no se ha cortado, podemos decir que tú serás, eres y serás, y seguirás siendo por los siglos de los siglos.
el Dios de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a correr a ti en medio de la angustia. Ayúdanos a correr a ti en medio de la dificultad. Y cuando se levanten los enemigos, aunque sean cercanos a nosotros, que aprendamos a dejar las cosas en tus manos, Señor. Que no cobremos venganza por nuestras propias manos, que no busquemos soluciones humanas sin primero correr a ti, mi Dios amado, y dejar en tus manos nuestros asuntos, Señor del cielo. Padre, que tengamos tal fe en ti, que corramos a ti, Señor amado, buscando esa fortaleza, ese auxilio, esa salvación que necesitamos en el día de hoy, Señor. En ti esperaron nuestros padres, Señor del cielo, y en ti esperaremos nosotros también, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor del cielo. Amén, Rey. Gracias, hermanos.